Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un viaje vertiginoso a través del tiempo para desentrañar la historia del imperio japonés en menos de 10 minutos. ¿Listos? ¡Vamos allá! Japón, una nación insular con una cultura milenaria, vivió durante siglos bajo el shogunato, un sistema feudal liderado por samuráis, pero en 1853 todo cambió. Los barcos negros del comodoro estadounidense Matthew Perry llegaron a la bahía de Edo, la actual Tokio, forzando a Japón a abrir sus fronteras al comercio internacional tras más de 200 años de aislamiento. Este evento, conocido como la llegada de los barcos negros, provocó una conmoción nacional. El shogunato se mostró incapaz de resistir la presión occidental, lo que generó un profundo descontento. Ante la amenaza de ser colonizado, como le estaba ocurriendo a su vecina China, surgió un movimiento que clamaba por devolver el poder al emperador. Así, en 1868 comenzó la restauración Meiji. El joven emperador Meiji ascendió al trono, marcando el fin del shogunato y el inicio de una era de modernización sin precedentes. El lema era Fukoku Kyohei, enriquecer el país, fortalecer el ejército. Japón se lanzó a una carrera frenética para adoptar la tecnología, la industria y los sistemas políticos y militares de Occidente. Se construyeron ferrocarriles, se establecieron fábricas y se creó un ejército y una marina modernos, inspirados en los modelos prusiano y británico. En pocas décadas, Japón pasó de ser una nación feudal aislada a una potencia industrial y militar formidable. Este rápido ascenso sorprendió al mundo. Con su nuevo poder, Japón comenzó a mirar más allá de sus fronteras. La ambición imperialista, común entre las potencias de la época, empezó a tomar forma. El primer gran conflicto fue la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894. El objetivo, el control sobre Corea, una península estratégicamente vital. Japón, con su ejército modernizado, obtuvo una victoria aplastante sobre la anticuada China de la dinastía Qing. Como resultado, se anexionó Taiwán y consolidó su influencia sobre Corea, demostrando su nueva capacidad militar. Pero esta victoria llamó la atención de otra gran potencia con intereses en la región: el Imperio Ruso. Las tensiones entre ambos por el control de Manchuria y Corea culminaron en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904. Contra todo pronóstico, Japón volvió a vencer. Fue la primera vez en la era moderna que una potencia asiática derrotaba a una potencia europea. Esta victoria no solo consolidó el estatus de Japón como una gran potencia mundial, sino que también le dio el control definitivo sobre Corea, que fue anexionada formalmente en 1910, y una esfera de influencia en el sur de Manchuria. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Japón se alió con la Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Su participación se centró en apoderarse de las colonias alemanas en Asia y el Pacífico, expandiendo aún más su imperio con un coste relativamente bajo. Tras la guerra, el Tratado de Versalles le otorgó el control de estos territorios, consolidando su posición como la principal potencia en el Pacífico. Los años 20, conocidos como la era Taisho, fueron una época de aparente liberalismo y prosperidad en Japón. Sin embargo, bajo la superficie crecía el ultranacionalismo y el militarismo. La Gran Depresión de 1929 golpeó duramente la economía japonesa, dependiente de las exportaciones. El descontento social y la crisis económica fortalecieron a las facciones más radicales del ejército, que veían la expansión territorial como la única solución para asegurar recursos y mercados. En 1931, oficiales del ejército japonés, actuando sin la aprobación directa del gobierno de Tokio, orquestaron el incidente de Mukden. Volaron una sección del ferrocarril del sur de Manchuria, culparon a los chinos y utilizaron el pretexto para invadir la región. En poco tiempo establecieron el estado títere de Manchukuo. La comunidad internacional condenó la agresión, pero no tomó medidas efectivas, lo que envalentonó aún más a los militaristas japoneses. Este fue el verdadero comienzo de una espiral de violencia. En 1937, un enfrentamiento en el puente de Marco Polo, cerca de Pekín, desencadenó la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Lo que comenzó como un incidente localizado se convirtió en una invasión a gran escala de China. El conflicto fue brutal, marcado por atrocidades como la masacre de Nankín, donde cientos de miles de civiles y soldados desarmados fueron asesinados. Mientras la guerra en China se estancaba, Japón miraba hacia el sudeste asiático, una región rica en petróleo, caucho y otros recursos vitales, controlada por potencias europeas. Para asegurar estos recursos y crear lo que llamaron la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, sabían que tendrían que enfrentarse a Estados Unidos, la única potencia capaz de detenerlos en el Pacífico.
Y así llegamos al 7 de diciembre de 1941. En un audaz y devastador ataque sorpresa, la aviación naval japonesa bombardeó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. El objetivo era neutralizar la flota del Pacífico de Estados Unidos para poder expandirse por el sudeste asiático sin interferencia. Este ataque provocó la entrada inmediata de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, la estrategia japonesa fue un éxito rotundo. En los siguientes 6 meses conquistaron Filipinas, Malasia, Singapur, las Indias Orientales Holandesas, actual Indonesia y Birmania. El imperio japonés alcanzó su máxima extensión, abarcando una vasta porción de Asia y el Pacífico. Parecía imparable. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en junio de 1942, con la batalla de Midway. La Marina de los Estados Unidos, habiendo descifrado los códigos japoneses, preparó una emboscada y hundió 4 de los portaaviones más importantes de Japón. Fue una derrota catastrófica de la que la Marina japonesa nunca se recuperaría por completo. A partir de ese momento, la marea de la guerra comenzó a cambiar. Durante los siguientes 3 años, las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, iniciaron una larga y sangrienta campaña de isla en isla, acercándose cada vez más al archipiélago japonés. Batallas como Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa fueron increíblemente feroces, con una resistencia japonesa fanática que luchaba hasta el último hombre. A mediados de 1945, Japón estaba al borde del colapso. Sus ciudades eran bombardeadas constantemente, su flota estaba destruida y su economía en ruinas. A pesar de ello, el liderazgo militar se negaba a aceptar una rendición incondicional. Ante la perspectiva de una invasión terrestre de Japón, que se estimaba costaría millones de vidas en ambos bandos, el presidente estadounidense Harry Truman tomó una decisión que cambiaría el mundo para siempre. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos arrojó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. La devastación fue absoluta. Frente a esta nueva y terrible arma y la declaración de guerra de la Unión Soviética, el emperador Hirohito intervino. El 15 de agosto de 1945 anunció la rendición incondicional de Japón. El 2 de septiembre se firmó el acta de rendición a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial y al Imperio japonés. Tras la rendición, Japón fue ocupado por las fuerzas aliadas, principalmente estadounidenses, bajo el mando del general Douglas MacArthur. Se redactó una nueva constitución pacifista que renunciaba a la guerra y se desmanteló el ejército imperial. El emperador perdió su estatus divino y se convirtió en una figura simbólica. El país se embarcó en un proceso de democratización y reconstrucción que, con el tiempo, lo transformaría en la potencia económica y pacífica que conocemos hoy. Y así, en menos de 10 minutos, hemos recorrido el ascenso y la caída de un imperio que cambió el curso de la historia moderna. Desde la modernización Meiji hasta la devastación atómica, es una historia compleja llena de lecciones sobre el poder, la ambición y las consecuencias de la guerra. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido histórico. Nos vemos en el próximo video.